Hola a todos, les habla Gonzalo Fernández Vaca, este es el canal YouTube y TikTok Lorolo. Hoy día vamos a hablar de, de una cuarta dupla de selecciones clasificadas ya directamente al Mundial y nos vamos hacia Oceanía, donde hay dos selecciones, si bien una oficial que es Nueva Zelanda, la otra digamos que no oficial, juega en la Confederación Asiática, pero es parte de Oceanía, es el principal país de Oceanía, y además, o uno se identifica a Oceanía con el nombre de este país, que es Australia, que ocupa territorialmente en porcentaje mucho más de la mayoría del territorio, digamos, continental no oceánico del continente, justamente, que es Australia. Este, y vamos a hablar justamente de estos países. La primera parte la vamos a dedicar al país grande, a Australia, que es un territorio enorme, tiene más de 7.700.000 kilómetros cuadrados y apenas, hay que decirlo, 26 millones de habitantes. Es casi un poco, muy parecido a lo que pasa en Canadá, pero como sabemos Canadá es un continente polar prácticamente, mucha más de la mitad del país está en el círculo polar ártico y es evidente que ahí va a haber poca población. En Australia hay razones parecidas pero opuestas, porque ahí no, en Canadá hay un exceso de frío, en Australia hay un exceso de calor y de aridez, porque mucho es casi un 80% del país es desértico, y un desierto muy fuerte como calor, y hace que sea, no digo imposible, pero muy complicado poner ciudades en buena parte del territorio australiano. Además, el 90% de la población, 80%, ahorita no tengo el dato preciso, está en la parte suroccidental, donde están las principales ciudades, Sydney, Melbourne, y la capital, Canberra, que es un caso parecido al de Brasil. No había nada ahí, se disputaban capitales, la capital del país, Sydney y Melbourne. Al final se optó por una tercera, Canberra, construida de la nada y que está no en zona marítima, no es costa, está un poco dentro del país, pero dentro de esa franja verde suroccidental que está en Nueva Gales del Sur, que es el estado principal del país. Otras ciudades en otros estados, podemos nombrar a Brisbane, creo que sigue siendo Nueva Gales del Sur, Adelaide, que sí está un poco fuera, y la grande ciudad que está fuera de este conglomerado suroccidental es Perth, que está en el extremo occidental del país y donde se va a desarrollar las Olimpiadas del 2032. Olimpiadas que se va a desarrollar nuevamente en Australia, y hay que decirlo, Australia es potencia mundial deportiva, no futbolística, deportiva. Además, el fútbol colectivamente es el tercer deporte y casi el cuarto deporte del país, porque está el rugby, que es el principal, después está el fútbol australiano, y se disputa en tercer lugar el fútbol y el básquet, ¿no? Son los principales deportes colectivos. Después, individualmente, Australia es recontrapotencia con los distintos deportes, del cual tiene realmente resultados importantes. Australia, como he dicho, el rugby es el deporte principal y todo el país utiliza deportivamente la casaquilla dorada y los pantalones verdes, que son los colores del país, si bien Australia desde el inicio del siglo XX forman parte del Commonwealth inglés, una ex colonia británica, además era una colonia penal. Los primeros invasores o los primeros que ocuparon el país fuera de los aborígenes fueron presos, fueron a una colonia penal en Australia, los enviaban ahí y bueno, y salieron de la cárcel, ya formaron, digamos, se hicieron libres y formaron el país prácticamente. Eso en el siglo XVII. Y se hizo pues casi un fenómeno parecido al de Estados Unidos, se hicieron pioneros, en fin, organizaron un país que es el día de hoy modelo, si bien sigue siendo parte del Commonwealth. El Commonwealth es este sistema británico que han hecho los británicos muy inteligentes para ya no tener, digamos, intervención política en su país, es decir, de mantener al rey como figura de unión del país, de unión del Commonwealth, pero sus asuntos internos se la ven ellos. Los australianos se ven ellos y la principal figura, sea en Australia, en Canadá y los países del Commonwealth, son el primer ministro, que eligen democráticamente los ciudadanos australianos.
Australia es, un poco ya conocemos digamos, lo que es deportivamente. Geográficamente es un país, como decía, donde está en mitad del país, todo lo que hay adentro del país, fuera de las costas, es prácticamente un desierto, hay muy poca población, los aborígenes fueron los primeros, en el norte inclusive no hay nada casi de población, algunas granjas tal vez en alguna parte, la única ciudad, digamos, con cierta importancia es Darwin, eh, para muchos de ustedes mucho gusto, pero que se han hecho algunas películas ahí sobre la ciudad de Darwin, justamente por digamos, la impenetrabilidad de toda esa zona para las poblaciones. Es prácticamente deshabitado. Hay una gran barrera coralina en el noreste, justamente al norte de estas ciudades principales, Sydney, Brisbane, en fin, que hay por esa zona, esa gran barrera coralina, donde es zona muy turística y la principal que hay en el mundo. Australia es parte de la Confederación Asiática de 2006, cansados de que se disputasen ese medio cupo que tenía Oceanía con los rivales sudamericanos, principalmente con Uruguay, disputaban varias veces este repechaje, con Argentina otras, esa famosa, ¿no?, con Maradona para el Mundial de 94. Entonces dijeron, no, nosotros queremos potenciar nuestro fútbol, compitamos con los asiáticos y hagamos a partir de ahí una liga en la cual también compitamos con los asiáticos, porque no hay nada para competir. Es un desierto prácticamente a nivel competitivo, y justamente eso ha sido, por eso Australia se han ido ahí. Tal vez no tengan los jugadores que tenían justamente en el 2006, donde eliminaron a los uruguayos, no, Harry Kewell, Viduca, en fin, varias de esa gente, pero caray, hay un mayor parque de jugadores que para poder sostener las selecciones. Si no, miren el último mundial, donde nos eliminaron en el repechaje y encima casi eliminar a Argentina en los octavos de final, casi lo llevan a suplementarios, ¿no? Tuvieron dos jugadas clamorosas donde pudieron empatar el partido. Es una selección más sólida, tal vez con menos individualidades respecto a su mejor periodo, que fue justamente para ese Mundial 2006, pero hay un mayor parque de jugadores. En este momento están siendo entrenados por Tom Topovich. Los australianos, digamos, es un país de inmigrantes, no solo ingleses, lo que son de origen griego, italiano, croatas, que son muchísimos, la mayoría juega fútbol. La mayoría, si uno ve los apellidos de varios de estos jugadores, algunos, ¿no? Si bien obviamente la gran mayoría de la población tiene apellido británico, pero mucho aporte de los griegos, de los italianos, de los croatas, que hay muchísimos de origen de esos países. Van a estar en el grupo D, con Turquía, con Estados Unidos y con Paraguay. Con los turcos debutan el 13 de junio en Vancouver, luego se van a Seattle para jugar con los americanos y terminan su participación en San Francisco para jugar contra Paraguay. Va a ser, digamos, Australia tiene para poder competir, no es un grupo, digamos, imposible, pero sí, Estados Unidos y Turquía y Paraguay tienen algo más, creo yo, respecto a los australianos. Paraguay en solidez, como sabemos, lo sabemos nosotros muy bien. Los Estados Unidos, que son locales y son los que mejor vienen de los tres organizadores al mundial, y los turcos, que tienen una selección con realmente figura, ¿no? Si tú te pones a pensar a Yildiz, que es figura de la Juventus, ahí ya hay que tener ya un poco de atención. Y creo que Turquía van con la mejor selección desde que quedaron terceros en el Mundial 2002 y que quedaron semifinales también en la Eurocopa de 2008. Bueno, acabamos, recuerden que estamos haciendo digamos una introducción más geográfica que deportiva. Ya haremos deportiva más allá cuando ya tengamos los 48 clasificados y estemos más cerca del mundial. Estamos ya 100 días, algo de tiempo tenemos para darle mayor amplitud a estos análisis. Recuerden suscribirse, estamos en el Patreon ya con contenidos exclusivos. Este es Lorolo. Hasta la próxima.